En esta parte 8 del tutorial de LabVIEW vamos a hablar sobre los diferentes tipos de datos. En LabVIEW existen diferentes tipos de datos y maneras de organizarlos, como son los datos booleanos, los datos numéricos, los string o cadena de caracteres, los cluster, los array, y también vamos a hablar de los de tiempo, como es el timestamp. También los enumerate, los dinámicos, los path. En el diagrama bloques, LabVIEW asigna un color a cada tipo de dato, es decir, a los string se les asigna el color rosa, a los booleanos se les asigna el color verde, a los numéricos se les asigna el color azul o el color naranja. Esto va a depender del tipo de dato numérico con el que se esté trabajando. Ahora, para poder visualizar mejor el tipo de dato con el que estamos trabajando, es necesario modificar la manera en que vemos nuestras terminales. Es decir, anteriormente las veníamos viendo como un icono, que sería de esta manera, pero lo más conveniente es visualizarla de una manera clásica, que es esta. Pero aquí simplemente se modificó este botón. Entonces lo que hay que hacer es modificar para que todas las terminales se vean de esta manera clásica. Para esto nos vamos al menú Tools, Options, en Block Diagram desactivamos la primera opción. Esta manera de visualizar las terminales es la que vamos a trabajar de ahora en adelante. Ahora ya podemos explicar cada uno de los diferentes tipos de datos. Empezaremos por los booleanos. Los datos de este tipo solo pueden tener dos posibles valores, verdadero o falso, como se nos muestra aquí, true or false. Cada dato booleano se almacena en memoria en un byte completo. Si este byte tiene todos sus bits a 0, el dato tendrá el valor físico, y cualquier otro valor del byte hará que el dato pase a verdadero. Debido a esto, suelen usarse en controles con forma de botón. Como es este. A estos se les puede modificar su mechanical action, esto es, la acción mecánica que haga el usuario dependerá el cambio que sufra el control. Como indicador podemos usar un LED. Los LEDs también son de tipo booleano y simplemente los conectamos. Para modificar Mechanical Action nos vamos al panel frontal, clic derecho, Mechanical Action, y aquí podemos ver lo que vamos a hacer nosotros y la manera en que va a responder el control. De aquí simplemente escogemos la que más nos convenga. En este caso nos quedaremos la que tenía por default. También existen las constantes de tipo booleano. Nos podemos ir a boolean, obtenemos nuestra constante, o simplemente a nuestro indicador le damos create constant y pues ya nos sale la constante. Dándole clic cambia a verdadero, clic a falso. Por el momento no las ocuparemos, simplemente le vamos a asignar al botón su indicador. Ahora podemos continuar con los datos numéricos.
Cuando hablamos de datos numéricos hay que distinguir entre números enteros, números racionales y complejos. Primeramente, los números enteros tienen asociados el color azul. Podemos hacer una clasificación por su tamaño en bits que van desde los 8 bits, 16, 32 hasta los 64 bits. Entonces, como este tiene asignado el color azul, es un numérico entero. Le damos clic derecho, Representation, y aquí podemos ver el tamaño 8, 16, 32, 64, pero al mismo tiempo vemos que tiene una I y abajo tiene una U. ¿Esto de qué es? Pues bien, los datos numéricos enteros también se pueden clasificar si son con signo o sin signo. Los que tienen signo tienen la I a un lado, los que no tienen la I son porque son no signados. Para entender a qué nos referimos con signado y no signado, vamos a dar una breve explicación. Usaremos un círculo con todas las posibles combinaciones en complemento a 2. En este caso utilizaremos 3 bits. Para esto hay que saber el rango entre el cual van a oscilar nuestros valores. Entonces, como tenemos 3 bits, sustituimos en la n el 3, 3 menos 1, 2, el menos 2 lo elevamos a 2, tenemos menos 4, 2 a la 2 menos 1, 3. Entonces nuestro rango para un número de 3 bits va a estar desde menos 4 a 3, pasando por todos los números. El complemento a 2 es empezando de derecha a izquierda. Cuando encontramos el primer 1, empezamos a negar los siguientes bits. Es decir, aquí con el 3 recorremos de derecha a izquierda, encontramos este 1, empezamos a negar el siguiente bit, 1, 0, 0, 1, y se hace lo mismo con los siguientes, 2, 2, 1, 1 y 0. Se usa complemento a 2 porque es la manera en que trabaja LabVIEW. Entonces, regresando a LabVIEW, para saber de qué tipo de datos se trata, nos vamos a Representation. Tenemos designado I32, un número signado de 32 bits. Nosotros podemos escoger el que queramos. En este caso vamos a escoger el I88. El I8, perdón. Un número signado de 8 bits. Y a este le podemos asignar su indicador. También podemos crear un no signado de 8 bits. Es importante que al manejar estos números nos encontremos dentro del rango. Entonces, como es un número de 8 bits no signado, debemos de cuidar que se cumpla el rango. Asignamos un número que esté dentro del rango. Otro tipo de datos numéricos existentes son los numéricos de punto flotante, a los cuales se les asigna el color naranja. Estos pueden ser reales o complejos.
Empezaremos por los reales. Los reales pueden ser de doble precisión, simple precisión o precisión extendida. ¿A qué nos referimos con esto? Pues regresamos al PDF y aquí tenemos los reales de precisión extendida son de 128 bits y tienen un rango de más o menos 1.99 por e a la 4932, es la cantidad de decimales que podemos utilizar. Los de doble precisión son de 64 bits y lógicamente el rango va a ser un poquito menor. Y así con los de simple precisión de 32 bits, que va a ser de más o menos a 3.4, más o menos 3.4 por e a la menos 38. Entonces igual cumplimos que si ya escogimos, no sé, de doble precisión, entonces cuidamos que el número que asignamos esté dentro del rango. De igual manera creamos su indicador. Y el indicador también nos dice de qué tipo de dato es el que se está trabajando, de doble precisión. Un no signado de 8 bits, un signado de 8 bits y un booleano, true, false. Dentro de los de punto floteante existen los complejos. Los números complejos de punto flotante simplemente son dos números racionales de uno de los tamaños anteriores. Es decir, estos son los números complejos. También los tenemos de simple precisión, doble precisión y precisión extendida. Estos son de la misma manera, del mismo tamaño de bits que los anteriores, simplemente que se trata de dos números, el real y el imaginario. Aquí tenemos simple precisión, doble precisión, precisión extendida, dos números de 128 bits, dos números de 64 bits, dos números de 32 bits, y pues cada número va a estar dentro de este rango. Y aquí le asignamos números que se encuentren dentro de ese rango. De igual manera creamos su indicador. Unos de los datos, de los tipos de datos básicos que nos falta son los strings. Los strings son cadenas de caracteres que el AdView asocia al color rosa. Estos tipos de datos en memoria se almacenan como un puntero a 4 bytes que indica el tamaño y a continuación los valores de los caracteres de cada byte. En este caso utilizaremos una constante de cadena de caracteres. En ella podemos escribir cualquier palabra. Y de igual manera creamos su indicador. Ahora bien, podemos hacer uso de diferentes tipos de datos, pero con cómo se nos va a adaptar un dato a otro tipo de dato. Esto va a ser con un punto de coerción, es decir, que si estamos trabajando con dos datos numéricos y
queremos hacer alguna operación con ellos. Entonces podemos tomar de aquí. Como esta operación se va a hacer con dos tipos de datos numéricos, pero que son diferentes, existe este pequeño punto. Esto se llama punto de coerción, es decir, estos datos numéricos de 8 bits no signado nos lo está convirtiendo a un dato numérico de punto flotante de doble precisión para que se pueda realizar esta operación. Pero esto es simplemente cuando son datos que se pueden manipular de manera automática. Es decir, si queremos hacer esto con los strings, necesitamos utilizar otra manera de trabajarlos, los cuales nos podemos cambiar de string a número, etcétera. Por el momento esto lo vamos a eliminar. Vamos al panel frontal. Este es booleano. Y aquí ya tenemos los numéricos y el string. Le damos a ejecutar una vez y ya tenemos los datos que teníamos en las constantes, ahora los tenemos en sus indicadores. Regresamos. Ahora vamos a hablar de los arrays. Los arrays son un conjunto de datos ordenados y de un tipo determinado de datos. Entonces no podemos hablar simplemente de un array, sino que hablamos de array de datos booleanos, array de numéricos, array de string. En este caso, este array está vacío. Para asignar el tipo de dato que vamos a trabajar, es necesario arrastrar a su interior el dato. El cableado de un array es del mismo color del tipo de dato que contiene, pero más grueso. Y en el caso de los datos numéricos es de doble línea para 2 o más dimensiones. Junto a cada array tenemos estas pequeñas terminales en el cual aparecen unos índices numéricos. Estos los podemos utilizar para ir accediendo a los datos almacenados en el array, y también se utiliza para indicarnos la dimensión del array. Podemos modificar los números que tenemos. Y también le podemos colocar su indicador. Entonces, si queremos acceder a la segunda posición, se recorre 7910. Le damos a ejecutar. Vamos a control E. Tenemos el 6 en la posición 0, 7 y así sucesivamente. Sí, ya podemos hablar de lo que son los clústeres. Los clústeres, al igual que los arrays, son un tipo de datos estructurados y también son un conjunto de datos, pero a diferencia de los arreglos, estos pueden contener datos
diferente tipo. Para ejemplificar, vamos a utilizar un clúster constante. Este es un clúster vacío y para crearlo se arrastra en su interior los tipos de datos necesarios. De aquí podemos introducir desde un booleano, un numérico, de punto flotante, un string, y hasta un array. Y esta a su vez le podemos crear su constante, su indicador. El orden en que los datos fueron arrastrados es el orden que va a tener. Si se crea un clúster del mismo tipo de datos, se podrán hacer las mismas operaciones que se hacían con el dato de manera individual. Por ejemplo, tomamos un clúster, ingresamos un dato numérico, ingresamos el 5, y a su vez ingresamos este arreglo, y esto los vamos a multiplicar por una constante. Vamos a observar qué tipo de dato es este. Este sí, 32 y 32, y estos también son 32. Entonces ya tenemos un clúster del mismo tipo de datos. Le creamos su indicador y vamos a ejecutarlo. Pero le vamos a dar un valor 3. Entonces 5 por 3, aquí nos debería de aparecer 15 y aquí el valor 7. Entonces lo ejecutamos. Aquí se nos borró 1. Ahora sí lo ejecutamos, vamos a nuestro panel frontal. Entonces tenemos la multiplicación y la multiplicación del dato que teníamos en el 1, 7 por 3, 21, 5 por 3, 15. Tenemos los resultados. Entonces con un clúster podemos ir variando los datos y vamos obteniendo la misma respuesta que se tuviera con los datos individuales.
Ahora vamos a ver lo que es un path. Los path sirven para apuntar o indicar a rutas relativas a archivos. Cuando se acciona este dato, aparecerá una ventanilla para seleccionar el archivo y después lo coloca como un string para que se conozca la dirección del archivo. Los paths existen diferentes maneras de usarlo. Para ejemplificar, simplemente vamos a utilizar un path constant. Aquí podemos escribir nuestra dirección y aquí le indicamos simplemente, pero con esto se pueden abrir archivos de diferentes maneras. Tú puedes tener una opción, lo abres y puedes manipular un archivo externo, ya sea de tu mismo ordenador o de la misma red. Ahora vamos a hablar de lo que es el timestamp. El timestamp es un tipo de dato de tiempo. Este es un tipo de dato de 128 bits que representa el tiempo en absoluto. Se puede interpretar como un dato signado y de punto fijo. Con ellos podemos obtener la hora precisa. Por ejemplo, también nos vamos a time, get day in seconds, ya. Lo conectamos y entonces de esta manera vamos a obtener los segundos y la fecha. Aquí tenemos nuestra fecha, la hora. Lo que nos falta hablar es del tipo de dato dinámico. Un dato dinámico está conformado por un dato que va a estar en función del tiempo, o en sí son valores que van a estar variando constantemente y se puede mostrar de manera continua. El comportamiento de dato, en este caso se utiliza más de dos tipos de señales o arreglos. Se enfatiza que los datos son medidos y no números en columnas. Por ejemplo, un dato dinámico no simplemente va a ser un 1 y lo conectamos con su indicador, sino que son datos reales que se están tomando de una medida y están variando. La manera de conectarlos no es simplemente con un cablecito, sino que se ven gruesos, como por ejemplo aquí pondríamos un 1 y su conector, pero entonces el cable ya no sería delgadito, sino que sería más grueso y estos estarían variando constantemente y llevarían un tratamiento diferente. Los numerate. Los numerate nos sirve para trabajar con los sequences, es decir, para asociar un valor diferencial, secuencial numérico a un string definido. Simplemente que esto podría ser de diferente tamaño.
podría ser de 32 bits, de 16 bits, de 8 bits, y pues esto va a depender del uso que nosotros le vayamos a dar. Y pues en sí estos serían los tipos de datos tratados, y pues de ello va a depender el uso que necesitemos, va a depender del tipo de dato que escojamos. Pues por el momento va a ser todo. Gracias.